Yo les traje un PowerPoint y les traje un videito. Igual voy a empezar hablando un poquito sin el PowerPoint porque escuchando a los disertantes anteriores como que dije, me hubiese gustado poner otra cosa en el PowerPoint, pero bueno, lo vamos a resolver. Cuando hablamos de accesibilidad, la accesibilidad es un medio para el cumplimiento de derechos, para el ejercicio de derechos. Cuando hablamos de accesibilidad de la educación en un sentido amplio, no solo que los chicos puedan entrar a la misma escuela, sino que los docentes estén capacitados para enseñarles a todos los chicos, que también esos chicos cuenten con asistentes personales si los necesitan, que un docente con discapacidad pueda trabajar en una escuela, que las familias que tienen algún miembro con discapacidad puedan ir a ver un acto escolar de su chico, ¿no? Es bien amplio el tema de educación, que se puedan realizar adecuaciones académicas. Esto también tiene que ver con accesibilidad para chicos con discapacidad intelectual. Me parece que ahí tenemos un gran desafío en América Latina con el tema de las adecuaciones académicas. La accesibilidad tiene que ver con cultura y deportes, para que Nicolás no me rete, y ocio. También tiene que ver con inclusión laboral, tiene que ver con acceso a la información, tiene que ver con la posibilidad de votar con autonomía, digo, ya que estamos próximos a las elecciones acá, tiene que ver también con eso, con que la persona con discapacidad puede elegir. A mí muchas veces me decían, en Argentina existen dos cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad electoral. El voto asistido, que la persona pueda entrar con alguien de su confianza, y también se implementaron sistemas para que las personas con discapacidad visual podamos votar de forma autónoma, digamos, unos bolsillos señalizados en braille, con las boletas, también un lector de código de barras, y me decían, bueno, en muchos lugares no se implementaron estas cuestiones, solo el voto asistido. Entonces, bueno, como está el voto asistido, ya está. No, yo puedo elegir entrar solo, digo, tengo la posibilidad de votar de forma, tengo que tener la posibilidad de votar de forma autónoma. La autonomía me parece que es fundamental, es uno de los principios en los que se basa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la autonomía es un concepto que muchas veces se relaciona con la posibilidad de hacer solo las cosas, y la autonomía no es eso. La autonomía es que yo pueda tomar mis propias decisiones, y si necesito un apoyo para tomar esas decisiones, igual soy autónoma. Y si necesito un apoyo para levantarme de la cama, igual soy autónoma, o para asearme, o para cuidar a mis hijos, o para lo que sea que necesite. Pero las decisiones, la toma de decisiones y el elegir cómo queremos vivir tiene que estar en nosotros, no en la persona que desempeña el apoyo. Bueno, ahora sí voy a ir al PowerPoint, pero tenía ganas de comentar un poco estas cuestiones, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo de los medios de comunicación, como comunicadora, y de cómo se trabajan los medios de comunicación y de la accesibilidad a este respecto. Bueno, ya sabemos, me va pasando el Power, ¿sí? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, ya sabemos la importancia de los medios de comunicación y la capacidad que tenemos de visibilizar una cuestión o de invisibilizarla. Ahora, ¿visibilizando una cuestión resolvemos la exclusión? No. Hay que ver cómo la visibilizamos. Todavía vemos en los medios de comunicación la musiquita que nos conmueve a todos. Yo me permito, María José, me encantó tu presentación, pero yo quiero decir una cosita. A mí cuando hablan de sensibilizar me agarra como un ataque de urticaria. Porque cuando hablamos de sensibilizar, y también mi compatriota me parece que también habló de sensibilizar, cuando sensibilizamos lloramos todos. Y es una cosa muy clásica de los medios, por eso me permito hablar de esto. Lloramos todos y no genera esto un cambio de mentalidad, no se hace carne una cuestión de derechos y de modificación de cómo vemos al otro. Porque es cierto lo que decía María José, la inclusión es una palabra muy linda y hay que ver cuánto es realidad. A mí me parece que la clave es cómo miramos al otro. Si nosotros seguimos mirando a la persona con discapacidad desde arriba como, ay, yo le voy a hacer una política pública a este pobrecito porque le pasa tal o cual cosa, y no consultamos a las personas con discapacidad sobre qué es lo que necesita realmente, y no lo miramos de igual a igual, me parece que no logramos un cambio real de situación.
A los periodistas no se nos capacita para abordar cuestiones de discapacidad. A mí me tocó, yo vivo con una discapacidad, con lo cual lo veo de otra manera, no por tener una discapacidad, sino porque también me formé en la temática, ¿no? Porque muchas veces se cree, bueno, cualquier periodista puede tratar estos temas porque son temas light, digamos, no hace falta formarse y no, hay que ser igual de riguroso que cuando hablamos de economía o de casos judiciales, ¿no? A las personas, cuando tienen que entrevistar a una persona con discapacidad, les sigue dando miedo a los periodistas, no saben cómo hablar, ¿no? No saben cómo tratarlos. ¿Y qué le digo? Le digo discapacitado, le digo, ¿no? Y lo que se traduce es en notas donde el contenido es escaso, el contenido en cuanto a información. Si nosotros tenemos una persona que para ir a trabajar se tiene que colgar del colectivo y después llega a la oficina y no tiene una rampa, entonces los compañeros lo suben a UPA y después no tiene un baño y no sé qué, no es una cuestión heroica de esa persona que igual está yendo a trabajar, no, es una cuestión de vulneración de derechos acá, en Argentina, en Perú y en donde sea. Y si nosotros como comunicadores no podemos ver eso, o como sociedad no podemos, nos quedamos en la limitante de el superhéroe, mira lo que está haciendo, ¿no? Digo, es un análisis muy corto. Digo, hay que ver en cuanto a derechos. Vamos a hablar un poquito del lenguaje, porque sabemos que las palabras no son casuales, encierran muchas cosas. Si nosotros decimos que una persona es minusválida es que vale menos. Si nosotros decimos que es inválida es que no vale. El no vidente, digo, el vidente es el que tiene capacidad de ver más allá, entonces todos seríamos no videntes, no sé si alguno tiene alguna capacidad de predecir el futuro, pero bueno, no es mi caso. Sería gracioso, ¿no? Una persona ciega vidente sería... igual esto de lo normal, ¿no? ¿Viste? Muchas veces se usa, ¿no? Las personas normales. Estamos categorizando el enfermo. La enfermedad no es sinónimo de discapacidad. La discapacidad es como, lo explicó muy bien María José, la discapacidad es en relación a un entorno, ¿no? La enfermedad es otra cosa. Si yo me agarro una gripe, bueno, estoy enferma, pero la ceguera no es una enfermedad, en tal caso. Tampoco se utiliza decir loco, ¿no? Retrasado, todas esas cosas ya no. Igual esto de sufre y padece, esto se ve mucho en los medios, sufre, padece, está afectado, es víctima. Me parece que cargar una cuestión negativa sobre la discapacidad es que no nos beneficia como colectivo. Quizá una persona sufra la discapacidad, no estoy diciendo que no, pero desde el lugar de comunicadores me parece que no está bueno decirlo porque tiene connotaciones negativas. Y en tal caso, si la persona dice que lo sufre, bueno, lo sufre, tampoco nos vamos a meter en lo íntimo de la persona. Lo de necesidades especiales, también personas especiales, excepcionales. Vieron que los chicos que tienen síndrome de Down son puro amor, ¿no? Y son unos angelitos. Los angelitos no tienen derechos, no tienen sexualidad, ¿no? En realidad, con el tema del lenguaje, lo que corresponde decir es personas con discapacidad, no discapacitados, porque estamos adjetivando tampoco ninguna de las terminologías que decíamos antes. Si queremos podemos especificar. Yo, había traído un poco la definición de la convención, que igual la dijo Diana, así que no voy a ahondar en esto, y había traído estadísticas que las vamos a pasar toditas, porque no voy a meter con estadísticas. ¿Qué pasa con las coberturas? Nosotros cuando hacemos una columna, les voy a contar un poquito de qué va la columna. La columna está dentro del noticiero, hace 5 años que está al aire, y lo bueno de estar dentro de un noticiero es que las personas que les interesa la temática la ven y la siguen, y las personas que no les interesa la temática, bueno, salvo que cambien de canal en ese momento, igual se informan del tema. Me parece que yo, que tengo una discapacidad, esté trabajando como cualquier otro periodista, me parece que contribuye a romper estereotipos. Lamentablemente es el único espacio. Voy a hablar un poco de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad, yo primero pensaba que no era así, como que no hay que hablar, porque en definitiva todo el colectivo es un colectivo
con derechos vulnerados, pero en el caso de las mujeres con discapacidad se dan ciertas particularidades. Respecto de los medios de comunicación, lo que pasa con las mujeres tradicionalmente es que venden a través del cuerpo, ¿no? Nosotros vemos cualquier publicidad que hay una chica linda mostrando su cuerpo, ¿no? Y así se nos tiene como protagonistas de publicidades o como consumidoras, ¿no? Yo no sé si acá se hizo alguna publicidad, pero allá en Argentina había una publicidad donde había una mujer que comprando experimentaba un orgasmo. Me parecía terrible, porque es como, ¿no? Me parece una bajeza tremenda. O si no, bueno, se nos ve como madres abnegadas, ¿no? Esta cosa de cuidar a los hijos, el hombre no cuida a los hijos. ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? Las mujeres con discapacidad no nos ajustamos a esto, porque todavía se cuestiona si podemos ser mamás. Nosotros trabajamos en un caso de una mamá con discapacidad intelectual que le sacaron al hijo. Y estamos a instancias de la Corte Suprema de Justicia, digo, porque tiene una discapacidad intelectual y porque es pobre. Entonces, los roles tradicionales que se les adjudica a las mujeres sin discapacidad, a nosotras no se nos da, porque tampoco tenemos los cuerpos perfectos que pueden tener los estereotipos de mujeres sin discapacidad. Verónica, 10 minutos. Sí. Le pedí que me avise, no es que se puso en militar. Bien, ¿qué pasa con las coberturas? Bueno, todavía se nos ve como dependientes, como superhéroes o heroínas, esto que les contaba, ¿no? Todo lo que tiene que hacer para estudiar, para trabajar. Y bueno, la discapacidad es el eje de las notas, la mayoría de las veces. Yo no digo que muchas veces no lo sea, pero a veces no es pertinente. Yo una vez leí una nota que escribieron en página 12 de una pareja de mujeres que, bueno, tenían su nena y contaban la historia de ellas y nadie sabía, pero una de las mujeres está en silla de ruedas. Yo lo sabía porque las conocía, ¿no? Y me pareció genial que no lo destaquen. Yo traje algunos ejemplos de coberturas que no están buenas. Me encanta buscar esas cosas. Son de diarios de Argentina, les pido disculpas, pero bueno, no tuve tiempo de buscar de acá. Seguro que debe haber también. Hay un titular que decía: pese a mi discapacidad soy un ejemplo de vida para la sociedad. Digo, es un textual de la persona, ¿no? Esto del ejemplo de vida es como ubicarnos en un lugar de supermujeres o superhombres que también me parece que anula de algún modo, ¿no? Es un textual que evidentemente la persona lo dijo, pero el periodista lo eligió para titular, nada más ni nada menos que para titular. Y esa elección no es casual. Me vas hasta la que dice: el raro placer de tirar enanos contra la pared. Es terrible. Esta se las voy a leer porque vale la pena. El raro placer de tirar enanos contra la pared. Siempre se habla de esos seres pequeñitos que andan por la vida mirando el mundo desde abajo. Se me viene a la mente dos extraordinarias películas, bueno, eso no importa, pero de los seres pequeñitos que, digo, está hablando de personas de baja talla, ¿sí? No está hablando ni de, ¿no? Me parece que terrible. Dice: hasta tenemos a la enana Noelia Pompa en Bailando por un sueño. Es decir, sin necesidad de ir al circo, los enanos son mucho más de los que uno imaginaría. Por eso es escandaloso y bizarro el proyecto de ley de un legislador. El tipo critica un proyecto de ley de un legislador de retomar una práctica que evidentemente se hacía en Estados Unidos, de tirar personas de baja talla contra la pared. Pero miren cómo lo encara. Digo, no, se le dio, le pareció poético arrancar así, pero a mí me parece patético más que poético. Bueno, después les leo este título, el de una sesión muy especial. Oficialistas y opositores reunidos en el reconocimiento. El día en que un hombre hizo llorar al Congreso. Jorge Rivas asumió como diputado pese a estar tetrapléjico. Digo, Jorge Rivas tiene derecho a ejercer un rol político y la discapacidad no tiene por qué impedir a nadie para ejercer un rol político, ¿no? Esta nota no en ningún momento habla de esos derechos políticos. Voy a terminar acá si podemos ver el video. Como les contaba, la columna lleva 5 años. Yo salgo a hacer notas en la calle para mi columna.
armo los informes, los presento en el estudio, y la verdad que para mí es una satisfacción muy grande porque es un espacio que se mantiene en el tiempo, donde se aborda la discapacidad con enfoque de derechos humanos, donde hablamos de familia, deportes, educación, recreación, acceso a la justicia. Para eso también necesitamos accesibilidad, para el acceso a la justicia, y es re importante que la haya y que se eliminen de una vez por todas las curatelas que incapacitan a las personas con discapacidad. Hablamos de todo, tratamos de que en todas las notas haya personas con discapacidad y estamos el noticiero, ese es el video. El noticiero incorpora lengua de señas y subtitulado oculto. Estamos en proceso de que se incorpore la audiodescripción, que es lo que pide la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no solo prevé la audiodescripción para personas ciegas, sino también para personas con discapacidad intelectual en lenguaje sencillo. Eso es muy novedoso, se está aplicando en algunos canales privados como se puede. La verdad es que la idea es poder trazar lineamientos para que se pueda medir la calidad, también en audiodescripción para personas ciegas, ¿no? Estamos trabajando en eso y en poder ir incorporando esas herramientas. También estamos trabajando en que el noticiero incorpore el doblaje, porque muchas veces con el subtitulado las personas ciegas obviamente quedamos fuera. Todo cuesta, es muy difícil, muchas veces los argumentos son netamente estéticos y cuesta mucho revertir estas cuestiones. Pero bueno, estamos trabajando en eso y la verdad que a mí me da mucha satisfacción estar en este espacio de la televisión pública, que no es casual que esté en la televisión pública. Yo creo que canales privados, y a los canales privados este tema no les interesa, o por lo menos no con el enfoque que yo lo abordo. Así que bueno, les traje la columna de cuando cumplimos 4 años, donde hicimos como un rejunte de algunos temas, de los temas que identificamos como más importantes para que puedan ver. Y estamos de festejo y ahora entiendo el porqué de la torta. Porque trajo para festejar, no como otros que no lo han hecho. Cumple 4 años la columna de Verónica González en Visión 7. Hola Vero, ¿Qué tal? felicitaciones ¿Cómo les por va? estos 4 años. Y sí, estamos de festejo todos, porque la columna la hacemos todos, no la hago yo sola, yo soy la que da la cara, pero hay mucha gente trabajando atrás de este espacio y bueno, estamos muy contentos y queremos compartir un informe donde buscamos recorrer algunas de las columnas. La verdad que fue difícil la elección de cuáles sí y cuáles no, pero bueno, esperemos que les guste este recorrido por estos 4 años. Anita arrastra una escalera y la acomoda en dirección a los estantes. Toma la cartuchera con lápices y sube lentamente los escalones. El reloj marca las 9:52. Así comenzó la primer columna que emitimos hace 4 años. En este recorrido buscamos contarles sobre la historia de los movimientos de personas con discapacidad. El Frente de Lisiados Peronistas se creó en 1972 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Llegó a tener más de 200 integrantes y era un movimiento activo y muy presente en las movilizaciones de la época. En aquellos años, la discapacidad no se asociaba a derechos de ningún tipo, sino que quedaba librada a la voluntad de señoras adineradas que lavaban sus culpas con caridad. Visitamos algunos de nuestros lugares turísticos accesibles para personas con discapacidad y conocimos emprendimientos para nuestro desarrollo laboral. Nosotros identificamos el principal problema de la discapacidad con la falta de oportunidades, ¿no? Para una actividad laboral, para una actividad recreativa, educativa, para millones de espacios en los que cualquier persona puede participar. Todos los directivos de la municipalidad, consejo escolar, todo íbamos con las canastitas vendiéndole nuestros productos. Y así fuimos conociendo gente y vinieron a la granja a ver si era verdad o no que trabajábamos acá. Igual íbamos con otra gente, pero viste que hay gente que duda un poco. Apoyamos a nuestros deportistas paralímpicos que dejaron todo en Londres. Es un grupo muy sano, donde todos tiramos del carro para el mismo lado, donde compartimos un límite, que ya sabemos cuál es, y no renegamos de ese y vemos lo bueno que tenemos y lo ponemos en la cancha para ganar. Nos interesamos por la situación de las personas con discapacidad en Haití luego del terremoto. El doctor Michel Pean es el secretario para la integración de las personas con discapacidad de Haití. El
Este activista ciego visitó nuestro país y conversó en exclusiva con Visión 7. Nosotros tenemos 800.000 personas discapacitadas antes del 12 de enero, comprendiendo esto. Aparte de esto, las personas con discapacidad son muy pobres y forman parte de las capas sociales más pobres, y yo llamo a esto los pobres de los pobres. Conocimos las historias de 5 madres con discapacidad. Cuando me enteré que estaba embarazada, primero me quedé muda y después me puse a llorar. Vienen y miran el monitor y me dicen, bueno, señorita, son 2. ¿Cómo 2? Sí, son 2 bebés. Una alegría muy grande que nos dio, porque era... Bueno, él ya no está con nosotros, falleció, pero era su sueño. Normalmente no me detengo ante los límites. Y la maternidad era un desafío más. Sí, se sintió su corazoncito latiendo, así todo. La familia de Olivia nos contó cómo es recibir en casa a una nena con síndrome de Down y cómo luchan para que tenga una vida llena de oportunidades. Y el obstetra me dice, quédate tranquila que está bien, te va a costar un poquito más de trabajo, nada más. Y la verdad que fueron palabras para mí pacificadoras. Hablamos de los derechos que nos asisten para vivir en igualdad de condiciones con las demás personas. No solamente en América Latina, sino en la mayoría de los países del mundo, una asignatura pendiente es, por ejemplo, el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Y también recibimos algunos premios que nos gratifican y nos impulsan para seguir trabajando para demostrar que las personas con discapacidad no somos incapaces y que podemos contribuir para el desarrollo de una sociedad más justa. Es el único espacio donde hay una columna que una vez a la semana toca temas de discapacidad con un enfoque de derechos humanos. Así que yo soy la cara visible, pero es para todos. A mis compañeros de trabajo, somos muchos los que hacemos la columna, yo soy la cara visible nada más, pero bueno, son muchas las personas que están trabajando atrás de la columna, editores, camarógrafos, cronistas, personal de archivo, productores, siempre me voy a olvidar de alguien, ¿no? Hay muchos preconceptos que son las barreras fundamentales con las que nos debemos enfrentar, más aún que la discapacidad, ¿no? Muchas veces nos discapacita más la sociedad que la discapacidad. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden escribir a infodiscapacidad@tvpublica.com.ar. Y ahora a comer la torta, ¿no? Sí, Vero, qué lindo. Cuánto trabajo que ha tenido, por suerte, su reconocimiento. Es un placer tenerte, Verónica. Realmente nos has enseñado muchísimo sobre discapacidad y cómo abordar esta temática en televisión, en los medios. Muchas gracias, Vero. Bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes. Y por muchos años más. Gracias. Evidentemente han sido muy buenos porque todos, mientras salían al aire las imágenes y las notas, decíamos, me acuerdo de ese caso, me acuerdo de esta nota. Así que compartimos con todos ustedes este festejo. Y estamos de festejo y ahora entiendo... Bueno, este es un poco el trabajo que hacemos. Quiero agradecerles por la convocatoria, la verdad que me encantó estar acá. La verdad que es un país que tenía muchas ganas de conocer. Voy a conocer muy poquito porque me voy hoy a la noche, pero realmente estoy muy contenta de estar acá con ustedes y agradezco muchísimo el poder participar de este encuentro.